Dios es un Dios de principios. Diga conmigo, Dios es un Dios de principios. Y si hay algo a lo que Dios está sujeto, es a sus propios principios. Dios no está sujeto a un hombre. Dios no está sujeto a gente. Dios no está sujeto a la tierra. Dios está sujeto a su palabra, a sus principios, y Él mismo no los puede violar. Lo que Dios dijo no puede cambiar. Y todo lo que hemos estado haciendo es cumplir estos principios. ¿Cuál va a ser el resultado? Que Dios responda. Porque quien honra los principios de Dios, los principios lo honran a Él. Lo voy a volver a decir, présteme atención, trato de mantener una enseñanza para que usted entienda. Quien honra los principios de Dios que están en la palabra, los mismos principios lo honran a Él. No sé si me está entendiendo, pero este es un buen año. No pierda la oportunidad. Lo voy a volver a decir, este es un buen año. No pierda la oportunidad. Deje de creerse sabio en su propia sabiduría, experto en los caminos, que Dios es el experto de los caminos. Dios me dijo, hijo, corre en mis principios como nunca y tendrás un gran año. Si no lo haces, tu año será más difícil y más duro. Diga conmigo, este es un año. Este es un año para caminar en los principios. Para caminar en los principios. Dígale al que está a su lado, obedece. Obedece. Camina. Camina en los principios de la Biblia. En los principios de la Biblia. Amén. Entonces, el domingo pasado traje una enseñanza acerca de uno de los principios más importantes para la economía de la iglesia. Hablé acerca de las primicias y dijimos que las primicias no era una buena ofrenda, sino que era lo primero. Primicia no es ofrecer lo que usted sienta, ni tener un buen corazón para ofrecerlo. Primicia es ofrecerlo primero. Dijimos que primicia es uno de los principios que más determina el estatus financiero de los cristianos. ¿Por qué la mayoría de cristianos no prosperan? Porque quieren caminar su economía a la manera de ellos y no a la manera de los principios de Dios. Diga conmigo, Dios tiene principios y no los va a cambiar, con nadie. Proverbios 3:9, 10, Reina Valera 60. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Me ayuda? 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dame traducción TLA. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes. Mire qué terrible interpretación de la Biblia esto. Dice ahí, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Cómo le demuestras? Dando de lo que tienes y de lo que ganas. Dios ve qué posición ocupa en tu vida con lo que le das, y el resultado es que a ti no te faltará nada. Mira lo que dice el 10. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Dame el 9. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganas. Y así 10. Nunca te faltará ni comida ni bebida. Dame la otra traducción. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hijos, Dios conecta las primicias con abundancia. Que se le abran los ojos para entender este principio. Dios conecta las primicias con abundancia. Según la Biblia, existen 3 niveles de prosperidad en los que los cristianos deben de caminar. Lo primero que usted tiene que saber es que la prosperidad es voluntad de Dios. Diga conmigo, la prosperidad es voluntad de Dios. ¿Cuáles son los 3 niveles de la prosperidad según la Biblia? Número 1, el nivel de la suficiencia. Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todo lo que os falte. Diga, Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a su riqueza. Entonces, el primer nivel es el nivel de la suficiencia. ¿Qué es el nivel de la suficiencia? Es exacto para pagar todo lo del mes. Y tú dices, qué bueno Dios que tuve para cubrir. Amén. Número 2, el nivel de la abundancia. Segunda de Corintios 9:8, mira lo que dice.
¿Cuál es el nivel de la abundancia? Es el nivel donde pagas todo y aún te sobra un poquito. Dice Wilfredo, ya tengo para ir a Power Chicken, pero no tengo para mucho, solo me sobra un poquito. Y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. diga conmigo, el nivel de la suficiencia, El nivel de la suficiencia, el nivel de la abundancia. el nivel de la Y abundancia, está el tercer nivel, que la Biblia le conoce como el nivel de la superabundancia. Efesios 3:20. Este es el nivel que sobrepasa todo en tu vida. Dice él, ya tengo 10 meses para no trabajar, ya tengo 10 años para no trabajar. Has llegado al nivel verdadero donde Dios quiere que sus hijos habiten. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho ¿cómo? más abundante ¿Cómo? de lo que mucho más abundante, Diga, más abundante. más No abundante. solo abundante, sino más abundante. No es lo mismo abundancia que más abundancia. ¿Está aquí o no está aquí? Diga conmigo, nivel de la suficiencia, Nivel de la suficiencia, nivel de la abundancia, nivel de la abundancia, nivel de la superabundancia. nivel de la superabundancia. Míreme por favor, en el reino de Dios no hay pobres, en la tierra hay pobres. Si usted es pobre, usted no está en el reino de Dios. I'm sorry for that. Lo siento mucho, no estás en el reino de Dios. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. No dijo, el reino de los cielos es de pobres. Porque si el rey de este reino es rico, ¿cómo es que hay pobre en este reino? Diga conmigo, el poder El poder de los principios. de los principios. Diga, el poder El poder de los principios. de los principios. Entonces hay nivel de suficiencia, hay nivel de abundancia, hay nivel de superabundancia. Y hace la pregunta de todos, ¿cómo alcanzo el nivel de la superabundancia? Está escondido en honrar a Dios. El nivel de la superabundancia está reservado para los que honran a Dios. Diga conmigo, a partir de este día A partir de este día voy a honrar voy a honrar a Dios. a Dios. ¿Cuál es la guerra que tenemos, Wilfredo, en la iglesia acerca de la prosperidad y la economía? Que la mentalidad del pueblo está establecida en la pobreza. Les cuesta creer que Dios sí puede y quiere prosperarlo. Les cuesta creer que lo que viene de Dios no va a venir gratis, pero lo que te va a costar no es nada comparado a lo que te va a entregar. Por eso Dios dice, entrégame los diezmos y yo te abro las ventanas de los cielos. Entrégame la primicia, te voy a honrar. Honra a Jehová. Samuel dice, Dios honra a los que le honran. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Que cree que Dios lo da gratis. Eso es mentalidad de pobreza. El que todo lo quiere gratis es pobre. Por eso les cuesta creer que Dios puede prosperarlos a través de su negocio. Por eso les cuesta creer que Dios puede abrirle una puerta para llenarle los lagares, la refri, la casa, para darle una economía sobreabundante. ¿Aló? Usted debe de entender que como cristiano nuestra economía no es natural, es sobrenatural. En otras palabras, si tu economía no es natural y es sobrenatural, significa que tu economía no está sujeta a hombre. Tu economía está sujeta a los principios de Dios. ¿Aló? O sea, su economía no está sujeta al gobierno, no está sujeta a la familia, no está sujeta a un trabajo, no está sujeta a ahorro, no está sujeta a suerte. En otras palabras, quien sigue con mentalidad de que los gobiernos le tienen que proveer, de que la familia, los trabajos, los ahorros, la suerte le tienen que proveer, todavía tiene mentalidad de pobre. Pero aquel que dice, yo entiendo que mi Dios suplirá, que Él desea que yo sea prosperado, has cambiado de la economía terrenal a la economía sobrenatural. El propósito de la primicia es que entres a la economía de Dios. Y yo puedo ver gente que va a prosperar en este año, no por los principios humanos, sino por los principios de Dios. ¿Alguien lo cree? Entonces, su economía, ¿a qué está sujeta? A obedecer los principios de Dios. ¿Quieres en este año ver la abundancia? ¿Quieres en este año ver la abundancia? ¿Quieres en este año ver la superabundancia? Dale las primicias a Dios. Proverbios 3:9, el 10 dice, y Él llenará tus lagares con abundancia. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Cristo que tiene mentalidad de pobre? Dios me entiende y dice Dios, yo te entiendo, pero los principios no los cambio.
Diga conmigo, Dios es un Dios de principio. ¿Cuál es el problema que usted tiene, iglesia? Míreme, lo entrenaron para ser pobre. Ustedes están entrenados para ser pobres y dar lástima a la mayoría. Dios me entiende, mi familia me entiende. Llegó mojado allá y dice: mándame $100. ¿Cuál es el problema que hay? Fuiste culturizado para ser pobre. Pero yo declaro que en esta casa toda mentalidad de pobreza sale de tu vida. Yo declaro cambio en tu mentalidad. No vas a depender de un gobierno, no vas a depender de un bono, no vas a depender de una familia, no vas a depender de un ahorro, no vas a depender de la suerte. Vas a depender de Dios, que es el que desea que tú prosperes, que es el que desea abrirte las ventanas de los cielos. Y probadme ahora en esto: si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré hasta que sobre y abunde, reprenderé al devorador. Yo declaro que de esta iglesia, a causa de la primicia, gente va a prosperar. A causa del principio de primicia, gente va a prosperar. Gente, yo declaro prosperidad sobre este pueblo. Va a entrar a la superabundancia. Te entrenaron para pensar como pobre. Te voy a entrenar en esta casa para pensar como los principios de la Biblia. Te enseñaron a dar lástima. Te voy a enseñar en esta casa los principios de que Dios prospera, de que Dios multiplica, de que Dios expande, de que Dios potencializa lo que es tuyo. ¿Alguien lo cree? ¿Cómo piensa Dios prosperidad y abundancia? Esto le ofende a la mentalidad de pobre. El pobre defiende su condición, no la cambia. Yo sé que tengo un líder pobre. Cuando me viene a contar el problema, no me trae la solución del problema. Porque los pobres, Darwin, son víctimas de su vida. Es que usted no me entiende, jefe. Es que usted no sabe, jefe. No, yo sé, yo vengo de ahí, le dices tú. No es de dónde vienes. Por eso no es la familia de donde procedes, el color de piel que tienes, el apellido que tienes, es la mentalidad que tienes lo que define. Yo no tengo la mente caída de pobreza, yo tengo la mente de Cristo. Mi mente está diseñada para ser prosperado. Mi mente está diseñada para tomar riesgo. Mi mente está diseñada para prosperar. Hay gente que me está viendo con una cara de perro. Se te sale el demonio de la pobreza. Porque la pobreza es un demonio. ¿Aló? La pobreza es un demonio. La pobreza es un demonio. Échalo fuera. Échalo fuera. Saco la pobreza de mi vida. Saco la pobreza de mi casa. Mi familia fue pobre. Yo no voy a ser pobre. Me rehúso a ser pobre. Porque el lenguaje del reino es prosperidad y es abundancia. El pobre se ofende del rico y el rico quiere ayudar al pobre. Las mentalidades hacen la diferencia. Yo declaro transformación de la mente. Esta iglesia no va a defender su condición. Esta iglesia va a cambiar su condición. Cada persona tendrá su casa, tendrá su carro, tendrá su libertad, tendrá su economía. Y dirán: en tu reino aquí se congrega la gente más próspera. Y nosotros le diremos sí, porque obedecemos los principios de la palabra y creemos al Dios que ¿Aló? Levante su mano y diga: a través del principio de primicia, alcanzaré la abundancia en este año. Sencillo. Diga: 1 más 1. Hijo, I don't preach. Yo no predico lo que a mí no me funciona. Olvídeme. Yo no predico lo que a mí no me funciona. Por eso mi sabiduría no es vaga. La gente dice: 29 años, ¿cómo tenés tanta sabiduría? Bueno, pregúntate ya cuánto viví. Y 2, ¿cuánto cultivo mi relación con Cristo, en el que está metido toda la sabiduría escondida? Las primicias definen el estándar financiero tuyo del año. 2, las primicias activan el favor de Dios sobre tu vida. Éxodo 12:36. Israel presentó primicias y Dios le dio gracia para con los egipcios. ¿Se recuerda de esa historia?
Los egipcios eran los amos de los israelitas eran esclavos de los egipcios. Pero el día que Israel presentó primicia, cuando Dios le dice: presénteme un animal y coman de la santa cena, porque los voy a sacar en esta noche. El ángel de la muerte va a matar a todos los primogénitos, pero a los de ustedes los va a dejar con vida, pero me los van a presentar como primicia. Después de ese día se activó una gracia a favor del pueblo de Israel. Cuando entregas la primicia, se activa una gracia a tu favor. Cuando entregas la primicia, se activa un favor sobre tu casa. Los egipcios representan al mundo. La gente del mundo va a decir: pídeme cuanto quiera, yo te voy a financiar ese proyecto. Si eres alguien que trae planes y proyectos para este 2025, vas a necesitar el favor con lugares, cosas y personas. Y te tengo una noticia: tu carta de presentación espiritual será: yo di mi primicia. Así que la mano de Dios, que representa el favor de Dios, está. Diga: necesito favor. Necesito favor. Diga: necesito favor. Necesito favor. Honrar a Dios te da acceso al favor de Dios. Israel honró a Dios, Dios le dio acceso a los egipcios. El mundo, oiga esto, el mundo resuelve todo con dinero. Los hijos de Dios resolvemos todo con gracia y favor. Lo voy a volver a decir: es que la gente, el problema de la gente es que es muy carnal todavía cuando de dinero se trata. El dinero es espiritual, tiene un Dios, se llama Mamón. El que te hace la guerra, Pedro, se llama Mamón. En la mente te dice: no diezmes, no ofrendes, no honres, no pactes, no des primicia, porque tienes necesidad. Bueno, la necesidad se va a ir cuando des primicia. La necesidad se va a ir cuando le deja a Dios lo que te dio. Un hombre que tiene necesidad solo revela que Dios no es prioridad. Pero cuando Dios es prioridad, nadie tiene necesidad. Diga conmigo: favor. El beneficio más alto de la honra es el favor. Cuando usted honra a Dios, Dios lo honra con favor. Y al que tiene planes y proyectos necesita favores con lugares, necesita favor con cosas, necesita favor con personas. Tal vez tus millones están en la llamada de alguien y ese alguien te lo encontraste en la barbería. Te dio la mano, te saludó, pero tú no sabías que era con el que ibas a hacer negocio. Y cuando llegas a la reunión dice: desde que lo vi en la barbería yo sentí algo diferente con usted. A usted le voy a dar el proyecto. A usted yo declaro que así va a suceder con esta iglesia. Sobrenaturalmente la gente vendrá a ti y te dirá: yo no sé, usted tiene algo diferente. Usted le dirá: yo tengo el favor de Dios, yo tengo la gracia. No se la voy a vender a Pedro, a Marta ni a Héctor, se la voy a vender a usted, porque en usted veo a Dios. Yo declaro el favor de Dios a la 1, yo declaro el favor de Dios a las 2, yo declaro el favor de Dios a las 3. ¡Grita! Oiga esto: el favor de Dios hace lo que el dinero no puede hacer. El favor de Dios, yo conozco gente ignorante con billete, porque el favor de Dios hace lo que la educación no puede hacer. Como conozco inteligentes trabajando en un call center, conozco gente que no fue a la escuela, conozco gente que no estudió, pero tenían el favor de Dios. Y cuando tú tienes el favor de Dios, aunque no sepas estudiar, aunque no sepas escribir, aunque no sepas leer, ese favor te va a llevar a lugares, te va a llevar a personas, te va a llevar. Ellos van a decir: no sé leer, pero tengo el abogado que va a leer por mí para firmar este contrato. No sé si me está entendiendo, pero yo declaro el favor, el favor, el favor, el favor. ¿Alguien lo cree? Diga: favor. Diga: favor. Favor. Diga: no me hagas un favor, dame No me favor. hagas un favor, dame favor. Los pobres mucho favor, el rico mucho favor. Dígale al que está a su lado: no me hagas un favor, No me hagas un favor. le voy a pedir a Dios favor. Le voy a pedir a Dios favor. La primicia no es el primer diezmo, no es la una ofrenda del corazón. La primicia es lo primero, lo entero, primer mes, primer salario, primer cheque, primer venta, primer negociación, punto. A los pastores les da miedo predicar eso, por eso la gente siempre está pobre. Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué me importa? Yo estoy predicando un principio. ¿Quién lo obedece? Gloria a Dios. ¿Quién no lo obedece? Gloria a Dios. Aló. Dígale al que está a su lado: haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Tienes libre albedrío. Del libre albedrío. Lo reto: dele a Dios todo lo primero. Si no le funciona, le regreso lo que le da a Dios a usted.
Primicia garantía que no va a haber escasez. Primicia garantía. Ya días vencía Mamón yo, porque conocí a uno más grande que Mamón. Dile al que está a tu lado: Mamón, fuera. Entonces, cierro con esto. ¿Cuáles son las bendiciones de ofrecer primicias? Número 1, entras a la abundancia. Yo le puedo hablar de la gente más próspera de este ministerio. Hay unos que trabajan con el sudor en la frente y hay otros que trabajan con la cabeza. Lo voy a volver a decir. Hay unos que trabajan con el sudor en la frente y hay otros que trabajan con la cabeza. Porque quien entra a la economía de Dios no trabaja con el sudor en la frente, trabaja con la cabeza. Yo conozco pastores que trabajan más que Dios y no han logrado lo que nosotros hemos logrado. ¿Me alegro por eso? No, estoy enseñando un principio. ¿Y por qué nosotros lo hemos logrado? Porque a mí me pagan para pensar. Al pobre le pagan para sudar. Por eso no es lo mismo trabajar con el sudor en la frente que trabajar con la cabeza. Ay, qué macaneado. Tanto. ¿Y cuánto te pagaron? 10,000. Y el que piensa, ¿trabajaste? Sí, trabaja, porque trabaja con la mente. ¿Cuánto ganaste? 1,000,000. ¡Qué suerte! No, tenemos Dios diferente. Óigame por favor. Mamón te da una sabiduría animal y diabólica. Es bíblica. Dios te da una sabiduría escondida que viene de Cristo. ¿Qué perdió Adán en Edén? Perdió la sabiduría de Dios y le dijo: ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente. Ah, Adán no trabajaba en Edén. Sí trabajaba, pero trabajaba con la sabiduría de Dios. Cuando salió de Edén, ¿qué perdió? La sabiduría de Dios. Es que yo tengo que trabajar porque... No puedes pensar un momento. No, ellos no pueden pensar porque no tienen la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría está escondida en el favor y la gracia de Dios, que es Cristo. Tito dice: Cristo es la gracia. Por eso gente que viene a mí y dice: no lo había visto así. Claro, caballo, porque tenemos sabiduría diferente. Diga conmigo: lo que me hace diferente, Lo que me hace diferente al que está a mi lado, al que está a mi lado no es el billete, no es el billete, es la mentalidad. es la mentalidad. Yo conozco gente aquí que trabaja más que el burro. El dinero viene, lo pierden. Viene, lo pierden. Hay otros que ni trabajan, tienen una mentalidad de pedigüeño, de pobre. ¿Sabes qué me preguntaron 5 pastores de esta ciudad? Pastor, ¿y usted cómo hace para lidiar con la gente que le pide? Fíjate que yo no tengo ese problema, porque el que me estire la mano le corto la mano. Y le pregunté yo: ¿y vos cómo haces para vivir? No, yo le pido. Cada género se reproduce según su género. Usted se ofende conmigo porque yo le confronto su mentalidad, pero ese es mi trabajo, cambiarle su mentalidad. ¿Para qué? Para que entre la abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Yo quiero abundancia. Número 2, ¿cuáles son las bendiciones de ofrecer primicias? Protege todo lo restante. Si lo primero es santo, el resto es santo. Como me dijo un doctor, estaba en la clínica, lo que les conté hoy, y me dijo: ¿qué preferís? ¿Sufrir por 3 meses con el problema que tenés y con las pastillas que te voy a dar? ¿Te vas a sufrir en el estómago y vas a sufrir donde tenés el problema? ¿O hacemos la cirugía de un solo y sufrir de una? Y dije yo: primicia de una. ¿Qué es mejor?
¿Sufrir aprendiendo a tomar fresco o sufrir con azúcar? Mentalidad de pobre, ¿ves? ¿Aló? Entonces, si tú le entregas primicias a Dios, proteges el resto. 3, se activa el favor de Dios sobre tu vida. Mira esa cuarta. Dios te reconoce como alguien que sabe que todo lo que tienes es por Él. Dele lo primero a Dios, no tenga miedo. Siguiente. That's a terrible one. Cuando ofreces primicias, la bendición que se activa es que Dios te pone primero en la lista de Él. Si Dios es primero para ti, tú eres prioridad para Dios. Es que usted está más cerca de Dios. No, para mí Dios es prioridad, por eso yo lo llamo y contesta rápido. ¿Aló? 5, recibes prosperidad integral. Amado, yo deseo que seas prosperado en la alma, en la salud y en la economía. Diga conmigo, la prosperidad de Dios, es integral. La primicia te entra en pacto con Dios. Mire esa. Cuando usted ofrece primicia, se activa un pacto entre Dios y el hombre. Y dice, este acaba de hacer pacto conmigo, le tengo que cumplir lo que yo mismo dije. La última. Primicia activa el poder de la resurrección. Cuando usted ofrece primicia, todo lo que estaba muerto, que era de Dios, cobra vida. Proyectos, sueños, visiones, todo lo que tú percibiste que era de Dios. La decisión de este año no está en Dios, está en usted. Año de buenas noticias, año de malas noticias, usted lo decide. Amén. ¿Qué vamos a presentar? Los proyectos y los planes, junto con una ofrenda de consagración a estos proyectos. Oído por favor. Con hacer este acto no estamos comprando a Dios para que haga lo que pedimos. Con este acto lo que estamos haciendo es sometiendo nuestros proyectos y planes a la voluntad de Dios. Proverbios 16:3, traducción Dios habla hoy. Pon tus actos en las manos del Señor. ¿Y qué dice? Y tus planes se realizarán. NTV, qué terrible. Ahí está toda la respuesta. Pon todo lo que hagas en manos del Señor. Y tus planes tendrán éxito. Deja en manos de Dios. Todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Acá hay una revelación. Con el simple de hecho de encomendar papel a Dios, el plan va a tener éxito. Si ponemos todo en las manos de Dios, tarde o temprano veremos la mano de Dios en todo. Proverbios 3:5 al 6, TLA. Pon toda tu confianza en Dios. ¿Y no qué? En lo mucho que sabes. 6. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. PDT. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia. 6. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. NTV. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ajá. Y no dependas de tu propio entendimiento. 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué estamos haciendo? Sencillo. Otro principio. Diga conmigo, esta es la iglesia. Esta es la iglesia de los principios de bíblicos. los principios bíblicos. Diga, funcionan. Funcionan. ¿Qué estamos haciendo? Sometiendo todos los proyectos a su voluntad. Recuerde, los planes y planos no se diseñan con cuidado, sino que se diseñan conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que creía que sabía lo que estaba haciendo, erré. Por eso ya aprendí. Cuando voy a tomar una decisión en este ministerio, en mi ministerio personal, siempre digo esto: voy a orar. Y la gente dice, pero no surge. Pues que le urja más, porque yo voy a orar. Si de algo usted tiene que tener paz de su pastor, es que ora hasta por la ropa que se va a poner. Todo lo oro.
porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado, tranquilo, Tranquilo. que el cheque tiene 24 horas para todos. Pero hay unos, dígale, pero hay unos Pero hay unos que invertimos que invertimos 22 horas 22 horas con Dios con Dios y hacemos las cosas en 2 horas. y hacemos las cosas Y hay en 2 otros, horas. Y hay otros, dígale, y hay otros y hay otros que invierten 24 que horas invierten 24 horas sin Dios sin Dios y no logran nada. y no logran nada. Salmos 37:5. Vamos a orar. Encomienda a Jehová, Fran, tus caminos. Y confía en Él y Él hará. ¿Por qué la gente no confía en Dios? Porque no le encomienda los caminos. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios solo invierte en proyectos que lo glorifiquen a Él y su reino. Proverbios 16:9. El corazón del hombre Piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. puro principio. Le acabo de meter otra enseñanza ahorita.